buenas a todos, chicos y chicas, y bienvenidos a la beta de MotoGP 25. No cabe decir que suscríbete, activa la campanita, como dice el bueno de Valentino Rossi, para no perderte absolutamente nada de MotoGP 25 aquí en el canal, que a partir de hoy empiezan los gameplays oficiales. Revienta el botón de like a fondo y empezamos, ¡let's go! Bueno, chicos, vamos a hacer un repaso al menú principal. Tenemos Gran Premio, donde podemos empezar el Gran Premio con los circuitos, que estos son los circuitos que hay, ¿vale? No me han metido más circuitos, no tenemos los nuevos, como el Balaton Park, etcétera, etcétera, pero están casi todos y la verdad es que se ven muy, pero que muy bien. Han cambiado el menú, es como un rollo, un plató, como el del 2024, pero actualizado. Han actualizado el plató, ¿vale? Han puesto aquí un pedazo de plató cinematográfico que flipáis. En el tema de ajuste de las carreras, los Stewart, pues están como siempre, ¿vale? También en ajustes generales también podemos ajustar la carrera como queramos. Va vuelta, menos vuelta, etcétera, etcétera. Y la experiencia, de momento está Arcade o Pro, ¿vale? Y la IA no está todavía hecha, ¿vale? Así que es una IA un poco loca. La he puesto al 90% porque más o menos es la velocidad o el nivel parecido al de MotoGP 24, pero da igual, esto está work in progress, ¿vale, amigos? Da igual los bugs y los errores y las cosas raras que veáis, porque todo esto ya está más que dicho a Milestone, y Milestone ya está trabajando en ello para que cuando salga el juego esté todo arreglado, ¿vale? Continuamos viendo más cositas por aquí. Tenemos como nuevo, en lo que viene siendo el ajuste de la física, sistema de frenada antibloqueo, el ABS, lo podéis activar o desactivar. Pero bueno, estamos, por así decirlo, en full simulación, ¿vale? Máxima simulación posible, no va a haber ningún tipo de ayuda. Y estamos jugando con la física Pro. La arcade está bloqueada y no nos dejan cambiar, así que vamos a jugar con la Pro todo el rato. En calibración de controles, pues lo de siempre, ¿vale? Como cada juego meten lo mismo. Yo no lo suelo tocar, y menos en un juego que pinta ser más arcade que en otros años, y pinta ser un juego fácil y sencillo para todos los jugadores este MotoGP 25. Sobre el tema de pilotos, pues ya los tenemos actualizado, la mayoría a las skins nuevas, ¿vale? Tenemos a Marc Márquez, tenemos a Pecco Bagnaia, tenemos por aquí a Marco Bezzecchi. Están todos, y todos actualizados, ¿vale? Aquí Martín con el número 1, súper guapo. Luca Marini, las nuevas ondas con el casco de Marini nuevo inclusive, muy top. Joan Mir, también con el casco nuevo, con el Cabuto. Chantra, la cara de Chantra la han hecho bastante parecido, la verdad. No está mal. Johan Zarco. Las ondas sí que es verdad que las skins de las ondas le hace falta cambiar las skins. Ogura, totalmente actualizado, aquí está. Raúl Fernández, le falta el casco, pero también está el Trackhouse aquí actualizado. Las Yamaha ya están, las primas Prama con el nuevo diseño que se ve brutalísimo así, el degradado de morado azul, con el Alpine, el Prama, el Prima, muy top. El Prima Prama, como se ve, muy chulas. Alex Rins, la Yamaha, Fabio Quartararo, todo actualizado. Lilian Antonio, con la parte del casco actualizada con su logo en amarillo para ir a juego con la moto. Morbidelli. Tenemos por aquí a Fermín Aldeguer, Alex Márquez, Pedro Acosta, Brad Binder, que ya está con el casco nuevo Binder. Las texturas son las únicas que no se han actualizado, porque Textura ha cambiado el diseño justo para el Gran Premio de Tailandia, así que no ha habido tiempo de cambiarlo. Son las únicas que no están actualizadas, por así decirlo. Y volvemos a Marc Márquez, aquí está. Cambiamos de categoría y nos vamos a Moto 2. Moto 2, deciros que están los pilotos de la parrilla, ¿vale? Pero no hay nada actualizado, es todo rollo como en el MotoGP 24, ¿vale? No hay nada absolutamente. Sí que están los pilotos cambiados de equipo y demás, como Manu Gas y Senna Agius en el Liquimoli Dynaball Intact. Pero lo dicho, la mayoría de pilotos no está actualizado, ni Moto 2 ni Moto 3. Os lo pongo para que lo veáis, ¿vale? Hoy vamos a ver MotoGP, ya haremos otros vídeos de Moto 2 y Moto 3. Ponedme en los comentarios ya qué vídeos queréis que suba al canal sobre MotoGP, Moto 2 y Moto 3. Y bueno, aquí veis que cada piloto está en su equipo actual 2025, pero no hay nada actualizado. Ni siquiera los números en las motos están bien, la mayoría, pero bueno. Era de prever, quedan más de 2 meses, desde cuando se hizo esta beta quedaban más de 2 meses. Ahora queda 1 mes y 20 días para sacar el juego a la venta. Y deciros que, lo dicho, estará totalmente actualizado, sobre todo el tema de MotoGP, con todas las motos actualizadas y demás, ¿eh? No va a haber ningún tipo de problema.
ya si os fijáis, en esta beta, los modelos ya se ven más redondeados y más pulidos, porque estamos en el nuevo Unreal Engine 5, donde, por así decirlo, te da un mejor rendimiento, optimización total, y eso puede hacer que se metan más polígonos y todo se vea más redondeado y más perfecto, ¿vale? Con el mismo rendimiento que el anterior, o sea, es una pasada. Como si os fijáis en el detalle, vais a poder ver cómo ha mejorado. Moto 3, aquí están los pilotos. El Guidopini nuevo, Pitito por aquí, Almansa también por aquí cambiado, José Antonio Rueda con Álvaro Carper también por aquí. Pero dicho, no hay nada actualizado, ¿vale? Hay que esperar a que salga el juego, como cada año. Y todos los pilotos nuevos de Moto 3, Moto 2 y MotoGP ya están en sus respectivos equipos. Y solamente hay que, por así decirlo, esperar a que salga el juego. Ahora estamos viendo un poco el contenido de todos los pilotos y demás, de todo lo que hay, para que me pongáis en los comentarios qué queréis ver en el próximo gameplay. Que vamos a subir 3 vídeos de gameplay puro y duro de la beta de MotoGP 25, donde vamos a disfrutarla muchísimo aquí en el canal, antes de que salga el juego a la venta, que sale el 30 de abril. Ojo, Máximo Aquiles por aquí. Y volvemos a David Muñoz y ya hemos visto todos los pilotos. El resto de menú, pues vamos a bajar. Tenemos el modo trayectoria, todo está bloqueado. Tenemos el Race Off, las sesiones de entrenamiento con las ovales, con la Supermoto y la Flag Track. Tendremos, por así decirlo, 3 categorías nuevas en el juego, que de momento no puedo enseñar porque está totalmente bloqueada. El multijugador, pantalla dividida va a tener el juego. En línea, ya sabemos que va a haber crossplay por primera vez. PC, PlayStation y Xbox, las 3 plataformas juntas, ¿vale? Va a haber crossplay total, menos Nintendo Switch, que la pobre Nintendo Switch, pues la tablet no da para más. Tema de personalización, pues vamos a tener lo mismo: piloto, casco, número, pegatina de piloto y pegatinas. Y ya volvemos a un jugador, ¿vale? Tenemos el modo contrarreloj, que es lo que vamos a ver primero. Los sonidos, que han mejorado muchísimo. Y qué mejor que ver los sonidos, pues con la nueva Yamaha, con Oliveira, Yamaha, Japón, en lo que viene siendo Motegi. Vamos para allá. Tema de ajuste de carrera para contrarreloj, pues podemos hacerlo de siempre, ¿vale? Bueno, amigos, aquí está, circuito de Motegi. ¿Por qué he puesto Motegi? Porque tiene túneles y suena el sonido nuevo, increíble, que vais a ver ahora. También voy a aprovechar este test de sonido para hacer una comparativa directa con el MotoGP 24 actualizado al máximo con mods, ¿vale? Y aún así veréis que mejora muchísimo el MotoGP 25 al 24. Pues ya estamos aquí, fijaros en la iluminación, en los detalles, todo más pulido, todos los modelos más redondeados, se ve todo con una optimización brutal, la verdad. Me ha sorprendido bastante, en ese aspecto el nuevo motor gráfico mejora. Y lo dicho, hay errores, hay bugs, hay cosas que las vais a ver aquí en la beta, pero que no las vais a ver en el juego final, ¿vale? Vámonos con blando mismamente. El tema de configuración de setup es el mismo, ¿vale? Configuración manual, lo único que cambia el menú un poco, ¿vale? Cambia un poco el tema de bajar y subir rayita, pero al fin y al cabo es totalmente igual, no hay nada que haya cambiado, ¿vale? Es todo igual que en el anterior juego. Hasta tenemos los mismos números de piezas de freno trasero, delantero, neumáticos, etcétera, etcétera, ¿vale, amigos? No hay nada nuevo por aquí. También tenemos sesión y resultado para ver la telemetría que podemos utilizar ya desde el anterior MotoGP. Aquí también estará la telemetría. Y bueno, vamos a salir a pista y lo vamos a hacer de una forma especial, ¿vale? Vamos a salir a pista, salida de boxes. Y vamos ahora a empezar la comparativa con el anterior MotoGP 24, ¿vale, amigos? Pues ahí estamos, fijaros lo redondo que se ve el casco, los hombros de los pilotos, la moto, las ruedas se ven perfectamente redondeadas. El motor gráfico optimiza todos esos detalles increíbles, ¿eh? Bueno, pues aquí está, salimos a pista, fijaros la grada llena. Sonido ambiente. Bueno, me voy a parar aquí un poco y vamos a petardear, va. Fijaros el detalle del humo, como el viento se lleva un poco el humo hacia el lado. Y cómo suena la moto al corte, ¿eh? La grada.
hemos salido de bosses. Vamos ahora a dirigirnos a la zona del túnel, ¿vale? Que hay un túnel muy top. Ahora viene el túnel. Qué brutal, cómo suena eso, Después hay otro túnel muy top. Y fijaros las físicas, cómo puedo frenar prácticamente a fondo, acelerar a fondo, y la moto no se abre hacia afuera. La moto sigue girando hacia adentro. Es una física mucho más fácil. Me recuerda totalmente a la del Ray 5, pero aún así con más agarre todavía y con más paso por curva gracias a la aerodinámica que hay aquí. Y lo dicho, es como un Ray 5 aún más fácil todavía, creo yo. El tema de las físicas la han arcarizado, la han puesto súper sencillas, muy básicas. Clavando freno todo el rato, Viene el túnel, silencio. ¡Guau! Brutal como suena, Básicamente la beta que estáis viendo es para ver un poco los gráficos, un poco los sonidos y un poco el contenido que os espera en MotoGP 25. Nada más. Bueno, gente, vámonos a la Gran Premio. Vámonos con Marc Márquez a full de mando, full simulación. Hágase a fuego, chicos, que vamos con la carrera larguita, que la vamos a poner a 3 vueltas, básicamente para ver un poco el tema del podio, que hay cositas y novedades. Buenos días y bienvenidos al circuito Jerez Ángel Nieto, en Jerez de la Frontera. Estamos en directo en el Gran Premio de España, uno de los más longevos de la historia de MotoGP. Estamos ya en la parrilla de salida. En unos instantes se apagarán las luces del semáforo y empezará la carrera. Pues bueno, chicos, ya tenéis nuevo comentador. Tenemos ahí al bueno del speaker de DAZN. Ya está con nosotros. Carlas Pérez nos ha dicho adiós, pero bueno, tenemos al nuevo comentarista de DAZN. Y todo listo y preparado por aquí. Vamos al lío, que salimos a marcar. Conseguir otra pole, Martín empezará desde el primer puesto de la parrilla. Enseguida empieza la carrera. Allí van de nuevo. Pues vamos ahí con Martinator con el número 1 al frente, con Marc Márquez en segunda fila, Ogura en primera fila, increíble. ¡Vámonos! Empieza Jerez. La IA no está ajustada, tenedlo en cuenta por si veis unas pedazos de maniobras kamikaze total, que la vais a ver. La IA está totalmente sin ajustar. Work in progress, recordad, todo lo que veáis será corregido en la versión final, Sobre todo la IA, que vais a ver cómo se piñan, se lanzan, se cuelan a tope y cosas muy extrañas. La IA está totalmente sin ajustar, así que tenedlo en cuenta, ¿vale? Vamos allá al rebufo. Clavamos freno totalmente. He clavado demasiado, pero ensayo largo. Le damos a fondo. Lo dicho, una física que no voy a hablar de la física porque es que no hay nada que hablar. Es un juego arcade con mucho agarre y que da tintes de simulación y da tintes de realismo. Pero cuando exprimes la física en 2 sesiones de entrenamiento, a la tercera ya la tienes totalmente dominada. Y es súper sencillo rodar con ella. Es como las del Ray 5, pero con más agarre y más aerodinámica. O sea, más fácil todavía en ese aspecto. Así que vamos a tener un juego para todos los gustos. Y va a haber mucha gente que lo va a jugar porque no va a estar todo el rato rebobinando, ni cayéndose, ni nada de eso. De hecho, la moto va a tope por el CPV, por los pianos, que apenas pierdes tiempo, mira. Pasa la moto perfecta por los pianos, no pierdes tiempo. En las frenadas igual. La moto ni se menea. ¡Opa! Accidente. Y, ojo, tenemos cositas nuevas. Al más mínimo toque, la moto se destruye, ¿vale?
Se destruye el tema de todos los alerones frontales y un poco de aerobody. Y si te caes la moto se mancha, etcétera, etcétera. Todo eso pues fácilmente se rompe. Y la IA también, al más mínimo toque se rompen. Y es algo más de realismo que tenemos en este juego que no tenemos en el anterior. En el anterior, para romper la moto te tienes que lanzar contra el muro a 300 por hora y aún así se rompe a lo mejor medio alerón solo. Y aquí a la mínima no hace falta ni que te caigas. A la mínimo toque ya pues se rompe la moto. Afecta un poco al manejo, no mucho, pero ahí está ese plus de realismo que tiene este juego. Una cosa que me gusta mucho, me meten incident por piloto temerario. Pero bueno, cosas que pasan. Una cosa que me gusta mucho son los accidentes, que la moto resbala y al resbalar giras sobre sí misma como si fuera un trompo, ¿no? Como en la vida real, que empieza la moto a dar vueltas. Cuando se cae un piloto, la moto con los alerones se levanta las ruedas y las ruedas no agarran. Bueno, la que me acaban de dar. Me acaban de romper el otro alerón. Gracias. Bueno. Lo que os decía de la IA Ultra Kamikaze, que no estaba ajustada. Work in progress, recordar. Siempre, forever, work in progress. Y bueno, lo que os decía, que los accidentes cuando se cae la moto, a veces se resbala y gira sobre sí misma como si fuera un poco de haciendo trompos, ¿no? Y le da un toque al accidente nuevo. Lo que os decía de los accidentes, gente, cuando un piloto se cae y la moto sale disparada y empieza a girar sobre sí misma, es un nuevo detalle que hay en la física del accidente. Fijaros la moto como gira y gira y gira así. Le da un poco más de realismo. A veces el giro se vuelve un poco loco de momento. A ver si lo arreglan también eso, que a veces se buguea un poco el giro y la moto gira hacia atrás en vez de hacia adelante y cosas raras. Pero cuando pilla bien el accidente pues se ve guay. Y bueno, gente, lo hemos puesto ahora en lluvia para que veáis un poco también la lluvia, a ver qué tal, ¿no? Los pilotos están en la parrilla de Jerez, donde no parece que haya objeciones para que todo se ponga en marcha. Queda muy poco para que se apaguen las luces y empiece esta carrera. Bueno, vamos a ver, la cúpula se ve muy bien cómo cae el agua sobre la cúpula y resbala hacia abajo. Y la primera vez que pruebo la física es lluvia, también te digo. Cómo se nota el control de tracción trabajando en plena recta. Bueno. Cómo se ha metido ahí Pedro Acosta, ¿no? Sí, con todo. Cómo se va el largo, todas. A fuego van. Como lacito. Cómo se ve el piano. Mitad mojado, mitad brillante. La lluvia nueva me gusta muchísimo. Fijaros el agua cómo sale de la rueda. Brutal. Me está gustando mucho, cómo se ve el agua, cómo se ve la lluvia, mucho mejor, mucha más definida y más realista, Mola que te cagas, Y bueno, amigos, aquí estamos en MotoGP 24 para ver las diferencias en lluvia y comparar con MotoGP 25. Todo está ya preparado y Marc Márquez, que empieza en la pole, es el gran favorito. Solo queda un suspiro para que las luces se apaguen y los pilotos dejen atrás la parrilla de salida. Ahí ya se ve en la cúpula, como no le cae el agua igual. Seguramente más detallitos así. Como que la lluvia del 25 está mejorada, está mejor conseguida, un poquito más. La del 24 no es mala, la verdad, se ve bastante guay, pero la del 25 tiene, claro, el nuevo motor gráfico, pues tiene ese plus, ese poquito más. Pero bueno, ya os digo, ambas son bastante similares, bastante buenas y se ven bastante por igual. Voy a dejar pasar a los pilotos para ver cómo se ve un poco el sprite del grupito. Sí, no levantan apenas sprite, la verdad, en el 24. Muy poco. Ahora cuando me he acercado, sí, ha cargado el sprite. Voy a dejar que se meta Martín. Bueno, dejo que se meta uno y se meten 5 a la vez, Y ver un poco el sprite, ¿no? Desde atrás. Bueno, la que me acaban de dar. Bueno. Van como locos,
Totalmente como locos. Me acaban de romper la moto, sí. Acabo de pasar de primero a noveno. Lo dicho, esta ya no está ajustada y se meten como locos. Parece que es una carrera online, pero ponía. Ahí va. Me he metido ahí por el césped. Salta por el piano, por el césped y... Bueno, bandera roja ahí, ¿no? Dios. El accidente en pista. Brutal. Rompe la carrera. Ese accidente hay que verlo, ¿no? Dios. Madre mía. Bueno, parece ser que la parrilla se ha quedado sin pilotos. Madre mía. Ahora que la pista vuelve a ser... La primera fila no hay nadie. Las vueltas restantes. Y ahí faltan muchos, 1, 2, 3, 4 o 5 pilotos faltan, ¿eh? Ahí detrás también hay otro hueco. Al lado mía también hay otro hueco. Pues vamos a por Bechequi. Guau, cómo se ve la moto de Miller con el agua, ¿eh? Me ha encantado la lluvia, ¿eh? No pensaba que se iba a ver también el tema de las gotas, el spray. Cómo sale el agua de la rueda, tío. Está muy bien hecho, ¿eh? Y los pianos aquí, mitad brillante, mitad mojado ahí, más oscuros. También molan, ¿eh? Cómo derrapa la moto ahí. Dando gas en máxima inclinación. Vamos a ver ahora. A gas. Lo llevo hacia afuera. Que estas físicas son una gozada, porque es que puedes ir al límite empujando todo el rato, que hasta en lluvia vas rápido, ¿sabes? Saltando por los pianos, rozando césped. Lo dicho, un juego bastante más fácil, más arcade, rollo estilo Ray 5. De hecho hay ovales, minimotos, supermotas y flat track, que es rollo un poco las físicas y motos que ya hay en el Ray 5. Por eso sí, aconsejo que el que quiera entrenar un poco antes del MotoGP 25, que vaya al Ray 5. Literalmente. Me acaban de caer una tensión, ¿vale? Mira mal. Y bueno, chicos, ahora continuamos con otra comparativa. Vamos a ver la pista en mojado, pero sin lluvia. Y antes, como siempre, enseñaros un poco el tema de la configuración de la cámara, que siempre se puede configurar. Cualquier cámara del juego, ¿vale? Puedes configurarla a tu gusto con cada juego. Y han metido una cosa nueva en ajustes en sonido, donde puedes perfectamente... aquí abajo meterle un filtro, ¿vale? Para gente que tiene audición un poco especial o demasiada sensibilidad, pues le puedes meter filtro al audio, ¿vale? La activas y le metes el filtro que quieras, ¿vale? Eso está guay. Sobre la configuración gráfica voy todo a tope en ultra, menos desenfoque de movimiento, que siempre lo quito porque me parece más realista sin desenfoque de movimiento, y todo voy a la máxima configuración posible, ¿vale? Y ahora vámonos para la última vuelta en pista mojada. A gas y a fuego. Deciros que los neumáticos blandos en pista mojada se sobrecalientan muchísimo. Y también el medio menos. El medio, por así decirlo, tiene tiempo para enfriarse. Pero el blando en pista mojada, madre mía. El más blando en pista mojada, una vuelta y ya los dos, el delantero y el trasero, al rojo vivo. Lo digo porque en este juego hay que gastar mucho cuidado con el sobrecalentamiento de las gomas, tanto en seco como en lluvia. A la que la goma se sobrecalienta, es como si estuvieras con un neumático slick gastado y empezando a llover, ¿no? La moto patina muchísimo de adelante, de atrás, no la para frenando, enseguida te hace high side, etcétera, etcétera. O sea que hay que gastar cuidadito. Fijaros aquí el reflejo del sol con la lluvia de frente, súper chulo ese detalle ahí con el sol en la rueda a la altura de la cámara. Bastante guay. Y nada, como no está lloviendo, pues tenemos la cúpula, por así decirlo, seca. Pero me sigue molando mucho cómo se ve la lluvia en el MotoGP 25. Todo se ve un poco mejor. No es que sea una locura el Unreal Engine 5, pero donde más se nota es los acabados, las terminaciones y sobre todo en el rendimiento. Está todo súper bien optimizado y súper bien pulido. Es la sensación que da el Unreal Engine 5, ¿sabes? Más que el Unreal Engine 4 del MotoGP 24. Es la gran diferencia que yo noto, ¿eh? Por lo menos en PC. En PC yo es lo que más noto, ¿eh?
en gráficos se ve prácticamente igual, con pequeñas mejoras, pero en el tema de rendimiento y fluidez del juego y demás, noto, por así decirlo, una gran mejoría. Como que tiene el juego, como por ejemplo, más gente en la grada, más cosas, y aún así se ve igual o mejor de fluidez, ¿eh? Bueno, ganamos la lluvia, primera posición. En seco hemos hecho segundos, aquí primeros. Y vamos a ver un poco la celebración. Nos lleva al parque cerrado para ver a las estrellas de la carrera. Veamos cómo ha quedado la clasificación final de MotoGP. Las cámaras nos llevan al parque cerrado para ver la celebración del campeón con sus mecánicos. Si sigue así, sus rivales lo van a tener muy complicado para alcanzarlo. Deciros que este año tenemos celebraciones en el podio. Podremos elegir unas cuantas celebraciones. Iremos desbloqueando celebraciones y ya veréis cómo la cámara cambia y tal. Y es por eso, porque el piloto puede elegir una celebración y escoger un cierto tipo de celebración de cada piloto personalizado, supongo. Y lo veréis en el juego final, ¿vale? Yo lo he leído en el PDF que me ha pasado a Milestone de las novedades y demás. Aquí no está todavía en la beta, pero para que lo sepáis. Tanto como él, las ansias de victoria de Marc Márquez parecen inagotables y se ha coronado con el primer puesto. Marc is back. Por eso esa nueva cámara que habéis visto, ¿no? Para ver diferentes celebraciones. Y aquí también, aplausos normales, tal y cual. Ya veréis como en el juego final habrá cositas nuevas, ¿eh? En el tema de la celebración del podio, tanto para tu piloto personalizado en Moto2, Moto3 y MotoGP, ¿eh? Chin chin, champán para todos. Y recordad como siempre, un like, gas a fondo, ¿no, amigos? Que es gratis. ¿Queréis ver más MotoGP 25 beta? Pues estate atento. Y bueno, gente, última vuelta que vais a ver ahora en Jerez. Vamos allá, última vuelta. Nos enfrentamos a Pedro Acosta, Fabio Quartararo, Alex Márquez, Miller. Y le hemos puesto la última vuelta en nublado, para ver así el seco, la lluvia y el nubladito. Todo en uno en el mismo vídeo. Hágase fuego. Ya que solamente puedo hacer 3, así que tengo que hacer mucho contenido en un solo vídeo. Ponedme en los comentarios, qué queréis ver en el próximo vídeo de MotoGP 25 beta. Work in progress, como siempre. Así que si veis fallitos y bugs, lo arreglarán antes de que salga el juego. Ahí voy un poco largo. No pasa nada, gas a fuego. Es lo bueno de este juego, que la moto, contra más gas le das, más gira y más corre. Y la frenada, nada más que se estabiliza la moto ya, súper fácil, toma motazo. El tiburón me acaba de pegar un mordisco. Lo siento, diablo. Se la devuelve. Allá va Márquez. Block pasa el tiburón. Alerones rotos unidos. Bueno, las 3 primero con los alerones rotos. Aguanta, aguanta, aguanta por fuera. Viene el tiburón al toque. Nieto Peluqui. Ruge la afición. Lacito. Últimas 3 curvas. Caída al fondo de Alex Márquez. Se mete el diablo con todo. Allá va Márquez buscando el interior. Bien, 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 bien. Largo Márquez. Vamos allá. Segunda posición para Márquez. Primero, Fabio Quartararo. Vamos, me llevo un podio. Las cámaras nos llevan al parque cerrado y vemos al segundo puesto del podio que recibe una sonora ovación. El resultado es fantástico y le dará mucha confianza para las próximas carreras. Bueno, chicos, tema de podio. Os explico, novedad que va a haber en el juego final será que vamos a poder elegir nuestra propia celebración en el podio, tanto para Moto3, Moto2 y MotoGP. Habrá una selección de varios festejos y celebraciones que iremos desbloqueando conforme nos vayamos pasando el juego, seguramente en modo trayectoria. Y eso va a molar. Estamos en directo desde el circuito donde los 3 mejores pilotos acaban de llegar al podio para la ceremonia de entrega de premios. Ya sea Fabio o el Diablo, él siempre se sale con la suya y hace que parezca pan comido. Con este hombre con el pelo plateado. Quartararo con el mono blanco. Más work in progress beta no puede ser, Si os fijáis, la cámara cambia un poco, los ángulos y demás, para ver así
diferentes estilos de festejos en el podio. Y bueno, chicos, hasta aquí el primer vídeo de MotoGP 25 beta. Espero que os haya gustado muchísimo y recordad antes de iros, activar la campanita como dice Bruno Rossi para no perder absolutamente nada de MotoGP 25, reventar el botón de like, gas a fondo. En cuanto este vídeo supere los 300 likes, subo el siguiente vídeo que vosotros me pongáis en los comentarios aquí abajo, piloto, equipo, circuito, qué queréis ver sobre la nueva beta de MotoGP 25, que ya la tenemos en el canal. Si no nos vemos, nos imaginamos, ¡hágase a fuego!